saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Capítulo 1, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Si lo encontramos, por favor, decimos amén. Romanos 1, 16 y 17. Quiero agradecerles a todos los hermanos y amigos que durante todos estos días han estado viniendo, han estado asistiendo, y también aquellos que a través de la pantalla también han estado en sintonía con nosotros. Que Dios te pueda bendecir amplia y generosamente, ¿verdad que sí? Dice Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también de ¿quién? Y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué? Mis amados, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio.
En el primer siglo era muy fácil sentir vergüenza del Evangelio. Era muy fácil sentir vergüenza, sentir pena del Evangelio. Qué triste y qué doloroso es hoy en día que mucha gente también siente vergüenza del Evangelio. ¿Sentimos vergüenza del Evangelio? ¿Sentimos pena del Evangelio? Sí, es muy fácil decir aquí que no. Pero cuando estamos en el aula, cuando estamos en la escuela, cuando estamos con los chicos del barrio, cuando estamos en el centro de trabajo, nos sentimos felices, contentos, orgullosos de ser cristianos. Bendito sea el nombre de Dios. En el primer siglo no era fácil ser cristiano. Era muy fácil sentir vergüenza del Evangelio. ¿Por qué? El cristianismo era visto con muy malos ojos en el primer siglo. Muy malos ojos. Se había originado entre gente de escasos recursos culturales y también económicos. Así que era de la gente más baja de la sociedad lo que eran cristianos en ese momento. El cristianismo giraba en torno a la experiencia de un líder religioso que había sido crucificado, muriendo como un criminal, pero sus seguidores insistían en que estaba vivo. Era cosa terrible que el líder había muerto como un criminal. ¿Quién quiere seguir a alguien que muere como un criminal? ¿Quién? ¿Cómo decir que ese que había muerto como un criminal era el Hijo de Dios? Era el Mesías, el enviado. Eso era una locura. ¿Quién podía creer eso? ¿Sí? Por eso Pablo dice que es locura el Evangelio. Para los judíos es tropezadero, porque ellos no podían, a ver, explícame, ¿cómo este que muere como un criminal es el Hijo de Dios? El Mesías que hemos esperado. Imposible. La persona prominente de Roma, la capital, los filósofos, los pensadores, consideraban que el cristianismo era una fábula. Por otro lado, hoy en día la cruz, la gente lleva la cruz colgada en el cuello, nuestras iglesias representadas por una cruz. En cualquier cultura vemos una cruz y sabemos que se refiere al cristianismo. Sin embargo, para estos días, la cruz era un símbolo de oprobio, de vergüenza. Y la resurrección, porque ellos decían, nuestro líder murió, pero también ¿qué? Era muy fácil sentir vergüenza. Era muy fácil sentir vergüenza, pena. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Mi querido muchacho, mi querida muchacha, mi querido hermano y mi querida hermana, no te avergüences del Evangelio. Mírate al que tiene al lado y dile, no te avergüences, por favor, díselo, no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. ¿Cómo nos vamos a sentir con pena del Evangelio? Si el Evangelio es el mensaje más lindo y más precioso que existe en el mundo. Claro. Muchachos, yo también he sentido vergüenza. ¿Cuántos han sentido alguna vez vergüenza? ¿Cuántos han sentido vergüenza? Hemos sentido vergüenza. Hemos sentido pena. Pero no te avergüences del Evangelio. Camina con el rostro en alto. Porque lo más grande, lo más precioso que existe en este mundo se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí.
Porque en el Evangelio del Señor Jesucristo encontramos la respuesta para los problemas humanos. Porque todos los problemas humanos requieren soluciones divinas. El mundo fuera totalmente diferente, diametralmente diferente, si se aceptaran las buenas nuevas de salvación. Si se siguiera a Jesús de Nazaret, al carpintero de Nazaret, si se siguieran los conceptos, los principios de Jesús, este mundo fuera muy diferente. Entonces, el mensaje más precioso, más lindo que existe en el universo, lo tenemos nosotros, a través de Jesús. Es estrategia del diablo, hermano, es plan del diablo que sintamos vergüenza del Evangelio. Un esposo que siente vergüenza de su esposa no la quiere sacar. ¿Sí? Y viceversa, una esposa que siente vergüenza de su esposo no quiere sacar. Anda escondida, anda con pena. Y si lo ven los compañeros de trabajo, quiere irse. ¿Sí? A veces los muchachos, y esto es real, muchachos, a veces los muchachos sienten como que vergüenza de sus padres. Uy. Papi, no me abraces que estamos aquí. Pero ¿cómo que no te abrace, viejo? Si tú eres mi hijo. Qué locura, ¿no? Contra la locura está la razón. ¿Y qué? Es mi papá, es mi mamá. ¿Cómo voy a sentir vergüenza? Ah, porque no anda en un carro y tu amiguito sí anda en un carro mejor que el de tu papá. No sientas vergüenza jamás de tu papá, no sientas vergüenza jamás de tu mamá. ¿Amén o no amén, muchachos? Tenga tu papá o no tenga, es tu papá. ¿Cuántos darían, cuántos muchachos darían lo que no tienen por tener un papá o por tener una mamá? Por tener a alguien que le dé un abrazo y un beso. Y tú que lo tienes, a veces sientes vergüenza delante de tus compañeros. Que se rían de ti. Porque a veces el papá parece el abuelo. ¿Y qué? A ver, ¿y qué? ¿Qué pasó? Tiene que mostrar, como decimos en mi país, tiene que mostrar guapería, viejo. Claro que sí, es mi papá. ¿Y qué pasó? A ver. ¿Sí o no? Y así les pongo, porque a veces sentimos vergüenza del Evangelio. Por eso te digo, es estrategia del diablo, es plan del diablo que sintamos vergüenza del Evangelio. Porque el que siente vergüenza del Evangelio se esconde para salir de la casa, para que no lo vean y sepan que van para la iglesia. Y entra a la iglesia así. Y aquí, bueno, como dice un predicador, en la iglesia somos los leones de la tribu de Judá. Y cuando salimos a la calle somos las ratas de Jerusalén. Porque sentimos vergüenza. Nos escondemos, no queremos que los compañeros sepan que somos cristianos, cuando el Evangelio es el mensaje más lindo, más grande y más poderoso que existe en el universo. Amén. Es dinamita. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es power, es dunamis, es dinamita. Triste que la humanidad prefiere y opta por cualquier solución excepto por los mensajes del Cristo crucificado. Opta. La paz. ¿Cuántas cumbres para la paz? Que si Río de Janeiro, que si no sé qué, que si no sé. No hay paz. Ni va a haber paz. Ah, pero si se siguieran las enseñanzas del maestro, del príncipe de paz, del rey de reyes y señor de señores, 2 principios nada más. Si se siguieran esos 2 principios, ¿qué dice el Evangelio? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el otro mandamiento, ¿qué dice?
y amarás a tu prójimo. Jesús dijo, en esto se resume que toda la ley y los profetas, si se siguiera eso, si Occidente siguiera eso, si la gente de Oriente lo siguiera. Pero tú ves que viene en cumbre, que viene esto, que viene aquello, que viene, y no hay paz. Unos tienen tanto y otros no tienen. ¿Qué tal si el que tiene comparte con el que no tiene? La regla de oro, ¿qué dice la regla de oro? Haz con los demás lo que te gustaría. ¿Hay algún mensaje mayor que el de Jesús? ¿Y por qué sentimos vergüenza? Porque ya te digo, esa estrategia del diablo que sintamos vergüenza del Evangelio. ¿Para qué? Para que no lo comuniquemos. Para que andemos a escondidas con el Evangelio, cuando el Evangelio es lo que la gente necesita. Jesús es lo que la gente y este mundo necesita. Mírate al que tiene al lado y dile, Jesús es lo que el mundo necesita. Díselo por favor. Jesús es lo que el mundo necesita. Ay, que vamos a darle paseo a los jóvenes. Ay, que vamos a hacer la música más contemporánea para los jóvenes, los programas, los mensajes contemporáneos más para los jóvenes. Lo que necesitan los jóvenes es a Jesús. Ay, que vamos a llevarlo aquí, que eso es buenísimo. Todo eso es bueno, pero lo que necesitan los muchachos es tener a Jesús en el corazón. Y cuando tú tienes a Jesús en el corazón, tú lo tienes todo. Ay, que la iglesia es aburrida. La iglesia es aburrida porque tú eres aburrido. La iglesia es aburrida porque tú eres aburrido. ¿Cómo me va a aburrir la iglesia si yo no vengo a la iglesia a ver programas? Yo no vengo a la iglesia a ver gente. Yo no vengo a la iglesia a ver show. Yo vengo a la iglesia porque como tengo a Jesús, vengo con Jesús a la iglesia para encontrarme con todos los que adoran a Jesús. Ay, pero ahí no, que la iglesia, que si esto, que si lo otro. Pues es verdad. Bueno, si la iglesia es aburrida, tú que eres muchacho, muchacha, ponle de lo tuyo para que la iglesia no sea aburrida. ¿Sí o no? Es así. ¿Qué necesitan los matrimonios? A Jesús. ¿Qué necesitan los líderes de la iglesia? A Jesús. ¿Qué necesita nuestra comunidad? ¿Qué necesitan nuestros políticos? ¿Tú te imaginas a un político con Jesús en el corazón? ¿Robaría como a veces se roba? ¿Maltrataría como a veces se maltrata? No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Y nosotros sentimos vergüenza. Es que damos vergüenza al sentir vergüenza de Jesús. Oro para que en esta noche ninguno de nosotros sintamos vergüenza jamás. Y que le digamos al Señor, Señor, jamás voy a sentir vergüenza de ti. Claro que en algún momento de mi vida he sentido vergüenza. Pero en la medida que he estado estudiando de la palabra de Dios y he ido conociendo más del Señor Jesucristo, digo, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Cómo voy a sentir vergüenza? He leído de las grandes religiones del mundo, he leído, me he detenido. ¿Quién la fundó? ¿Qué creen? Sus conceptos. Ay, hermano, muchacho. Y cuando tú comparas todas esas grandes religiones con el Jesús, con el Evangelio del Señor Jesucristo, no, hermano, no tiene comparación. No tiene comparación. Lo que cree la gente. La gente cree tantas cosas que reencarno, que si soy bueno o soy malo, entonces me reencarno en un chivo, en un buey. Tú dices, Dios mío, ¿de dónde salió eso? Que si soy bueno voy al cielo, que si soy malo voy a un purgatorio. Usted dice que tengo que estar celebrando misas acá porque mi ser querido está allá en el limbo, en el purgatorio, y de allá yo los... ¿De dónde, hermano? ¿Dónde salió todo eso?
Y el Evangelio del Señor Jesucristo es tan precioso. Es tan lindo. Es tan hermoso. Gente que tú la ves triste, pagando, haciendo promesa a un santo, a un no sé qué, por mi hijo, por mi hija. ¿Y qué resuelve? Si cuando Dios no quiere no hay santo que ruegue. ¿O no? El Dios que nosotros tenemos es el Dios que tiene la llave. Y cuando Él cierra nadie puede abrir. Y cuando Él abre nadie puede cerrar. Allá en mi país el 17 de diciembre es una fiesta a un santo que le llaman San Lázaro, el Lázaro de la Biblia, pero le han puesto San Lázaro. La gente le hace promesa a ese Lázaro. Gente que va cargando una piedra, alándola kilómetros y kilómetros y kilómetros. Otros que van caminando de rodillas kilómetros y kilómetros y llegan pelados. Y así, haciendo promesa para encontrar paz, para encontrar seguridad, para encontrar consuelo en medio del dolor o protección. Ay, hermano, cuando nuestro Cristo dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio ¿en qué? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sentimos vergüenza. Y sentimos vergüenza. En mi país la gente se viste de blanco. Se hacen santos, se dice. Y se visten de blanco, todo blanco, todo blanco. Y en el día usan sombrilla, paraguas, blanco también. Y se ponen collares y de todo. Y ya desde que tú lo ves por la vestimenta, tú dices, se hizo santo. Y no siente vergüenza. Y sentimos vergüenza nosotros de salir con una camisa y una corbata. Sentimos vergüenza de eso. De usar pantalones de vestir. Ah, no, pastor, es que la nueva generación, es que... Y aunque no es el tema, muchachos, ¿cómo va Ronaldo, cómo va Messi y cómo van los directores al campo de fútbol? Los directores, ¿cómo van? No van en short, no van en tenis, van. Y tú dices, ¡wow! Y cuando ellos van a recibir la bota de oro, el balón de oro, ¿cómo van? Van lindos. Y ahora nosotros no, porque ya el pullover está bien y tiene su momento, pero esto también tiene su momento también. ¿Amén o no amén, hermano? Sí, tiene su momento. Venimos a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores y venimos de la mejor manera posible. Ahora, si no lo tengo, no vengo. No, ven como estés. Ven como estés porque no define. Pero el énfasis, hemos soltado todo eso y ahora, no, tranquilo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Sí? No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. Y el Evangelio, ¿qué significa el Evangelio? El Evangelio simplemente significa las buenas nuevas o buenas noticias. Es lo que significa el Evangelio. El Evangelio era una palabra común que usaban la gente en el tiempo de Pablo. Una palabra común. Cuando alguien tenía novia, la usaba. Porque eso es lo que significa evangelio. ¿Qué significa? Buenas nuevas. Tengo novia. El evangelio, buenas nuevas. Me dijo que sí. Evangelio, buenas nuevas. Me voy a casar. Buenas nuevas. Conseguí un buen trabajo. Evangelio, las buenas nuevas. ¿Sí?
Me devuelvo a mi país, buenas nuevas. No, esa no es buenas nuevas, ¿verdad que sí? El evangelio significa las buenas nuevas. Por eso allí en Lucas 2:10 dice, he aquí que os doy nuevas de gran. El evangelio, mis amados, y la pregunta es, en esencia, ¿qué dicen las buenas nuevas? ¿Qué dice el evangelio del Señor Jesucristo? Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. ¿Y qué dicen esas buenas nuevas? ¿Qué es lo que dicen esas buenas nuevas? ¿Qué es lo que dice en esencia, en resumen el evangelio? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Las buenas nuevas del evangelio, del cual Pablo no se avergüenza, dice lo que Dios hizo. ¿De qué se trata el evangelio? De lo que Dios hizo. El evangelio no se trata tanto de lo que yo tengo que hacer, sino de lo que Dios ya hizo. Mírate al que tiene al lado y dile, el evangelio es lo que Dios hizo. Díselo, díselo. El evangelio es lo que ya Dios hizo. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. ¿Qué es lo que dice el evangelio? Mi querido, si entiendes, si me hago claro en esta noche, va a ser como un gol en tu vida. Va a ser como dar un jonrón. Porque el evangelio trata de lo que Dios hizo. Las falsas religiones hablan de lo que yo tengo que hacer. Pero el evangelio del Señor Jesucristo habla de lo que Dios ya hizo. ¿Sí? Por eso, toda religión que exige, hay que ver qué es lo que exige. Allá, para tener paz, tranquilidad, tráeme una paloma blanca, tráeme un chivo prieto y eso lo sacrificamos y no sé qué, y ya por ahí va a venir. Hay religiones que te piden cosas. Pero el evangelio no se trata de lo que tú tienes que hacer. Es de lo que Dios hizo. ¿Amén o no amén? ¿Queda claro eso, hijo? ¿Queda claro? El evangelio no es de lo que yo tengo que hacer. Es lo que Dios ya hizo. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 5:19. ¿Qué fue lo que hizo Dios? 2 Corintios 5:19. A los amigos que están a través de la pantalla, 2 Corintios 5:19. Quédate, no te vayas, para que puedas disfrutar del mensaje que Dios tiene para nosotros. 2 Corintios 5:19. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos listos para leer? Así que el evangelio no es de lo que yo tengo que hacer, sino de lo que hizo ¿quién? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice 5:19, dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la... Voy a volver a leer eso. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios, el evangelio que trata de lo que Dios ya hizo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ahora a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Reconciliación, hermanos y hermanos, amigos, jóvenes, es una palabra muy interesante. Reconciliación es una palabra que viene del mundo de la familia y tiene que ver con una relación que se ha deteriorado, pero que nuevamente vuelve a la amistad.
Es como, por ejemplo, para que tengamos una idea, es el esposo y la esposa. El esposo durmiendo para un lado de la cama y la esposa durmiendo para el otro lado. ¿No suena familiares? Los matrimonios sabemos de eso. ¿Hace falta qué? Hace falta reconciliación. Algo pasó ahí, que el esposo se da la vuelta para allá, la esposa se da, y a veces algunas horas, pero a veces algunos días. Entonces, de ese mundo, ese matrimonio, ¿qué necesita? Reconciliación. Y el texto bíblico dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo ¿a quién? Al mundo. Eso es lo que dice el Evangelio y eso es lo que estaba haciendo Dios. Ahora, la pregunta es, reconciliación significa amistad. Volver en amistad. Había una relación, esa relación se quiebra, pero hay que volver. Reconciliación. Entonces, mira el punto. Cuando el hombre pecó, el pecado ha traído separación entre Dios y el hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ha traído, sí o no? El pecado ha levantado una pared entre Dios y el hombre. Y Dios y el hombre necesitan ¿qué? Reconciliación. Cuando pensamos allí, por ejemplo, en Génesis capítulo número 3, que aparece la caída del hombre, nota que cuando el hombre peca, ¿qué hizo el hombre? El hombre le da la espalda a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le da la espalda? Porque había pecado. El hombre sabía que no debía haberlo hecho porque Dios le dijo, no lo hagas. No comas del fruto de este árbol, pero él comió. El hombre sabía que no debía hacerlo. El hombre sabía que había hecho algo mal, que había hecho algo incorrecto. Y ahora el hombre, al hacer esto, oye la voz de Dios que viene y ¿qué hace? Y le da la espalda a Dios, se esconde porque siente miedo, porque siente vergüenza. Y le da la espalda a Dios y se va completamente. Ahora, por el otro lado está Dios. Y hay un atributo de Dios, oye esto, hay un atributo de Dios que se llama ira. Que ese atributo de Dios forma parte de la personalidad de Dios, es un atributo, es una característica de Dios. Que Dios no puede tolerar el pecado. Y eso de que Dios no puede tolerar el pecado, la Biblia le llama ira. ¿Qué es lo que desata la ira de Dios? El pecado. Y nota que la Biblia habla más de la ira que del amor de Dios. Entonces, ahora Dios y el hombre están en problema. Antes del pecado, Dios hablaba con el hombre y el hombre hablaba ¿con quién? Con Dios. Había una correcta relación. Pero después de la desobediencia, después del pecado del hombre, ¿ya ahora qué pasó con esa amistad que había? ¿Con esa relación que había? Se destruye. Se destruye totalmente porque el hombre le da la espalda a Dios por temor. Teme al juicio de Dios. Teme al castigo de Dios y le da la espalda. Ahora, por el otro lado, está Dios y Dios dice, pecó y tiene que morir. Porque dice el texto bíblico, la paga del pecado es muerte. Fíjate qué problemazo. Ahora viene Pablo y dice así, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, ¿qué? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entre Dios y el hombre tiene que haber reconciliación. El hombre le ha dado la espalda a Dios y por el otro lado, la ira de Dios exige la muerte del hombre. Pero tiene que haber reconciliación.
Y Pablo dice que esa reconciliación vino a través de ¿quién? A través de Jesucristo vino la reconciliación. ¿Por qué? Te explico. La ira de Dios exigía que el hombre que había pecado muriera. Pero ahora Jesucristo se mete en el medio. Y Jesucristo dice, aquí estoy. Claro que esto lo proveyó Dios, porque el texto bíblico dice, Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando, acercando, amistando al mundo con Él. Entonces, Jesucristo se pone en el medio entre Dios y el hombre. La ira de Dios exige que el hombre muera. Pecó, tiene que morir. Esa era la sentencia de Dios para el que peca, tiene que morir. Pero Jesucristo se mete en el medio. Y la ira de Dios es descargada sobre Jesucristo. Por eso cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesucristo estaba ocupando el lugar del hombre. Porque Jesucristo estaba asumiendo la culpabilidad del hombre. Sobre Jesucristo estaba cayendo la ira. Estaba descargándose la ira de Dios contra el pecado. Y Jesús se mete ahí en el medio. Y la ira de Dios cae sobre él. Y dice Pablo, Dios estaba ¿en quién? En Cristo. Reconciliando consigo mismo ¿a quién? Al mundo. No tomándoles en cuenta sus pecados pasados. Y ahora nos ha encargado a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Ahora, mis amados, Jesucristo murió por ti. Jesucristo ocupó tu lugar. La ira de Dios que debía ser descargada sobre ti cayó sobre Jesucristo. Él asumió esa culpabilidad. Ahora, dice el texto, Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a quién? Al mundo. Dios no se podía acercar al hombre con misericordia y perdón. Dios no podía. Porque la ira de Dios dice, pecó, tiene que morir. No podía acercarse al hombre. Porque si se acerca tiene que destruirlo, porque eso es lo que merece. Y el hombre, por el otro lado, no se quiere acercar a Dios. Porque el hombre dice, pequé, hice lo malo, hice lo incorrecto. Le da miedo ir a Dios. Porque él sabía lo que le tocaba. Entonces dice Pablo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ahora viene Jesús y aquí está. Y Jesús le dice al Padre, aquí estoy, ven, acércate. Ya se pagó la sentencia, ya se pagó la deuda. La ira de Dios fue satisfecha. ¿Por qué? Porque la ira cayó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y ahora Jesús le dice al pecador, ven, acércate. No tiene por qué haber miedo. Ven, acércate, ven. Porque ya la ira de Dios fue descargada sobre mí. Por eso ahora Dios puede acercarse al pecador con misericordia y con perdón. Porque la ira ya fue satisfecha, o sea, ya se pagó por lo que el hombre había hecho. Por eso, mis amados, Jesús es el punto de encuentro. Jesús es el punto donde Dios y el hombre se encuentran. Donde Dios y el hombre se dan un abrazo eterno. Porque ahora Dios puede acercarse al hombre sin hacerle daño, porque ya la ira cayó sobre Jesús. Y por el otro lado, el pecador puede acercarse a Jesús, a Dios, sin temor de condenación. Por eso dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Claro que ya no hay condenación, porque la condenación ya fue pagada por Jesús, ya fue asumida por Él. Por eso, mi querido, esto es el Evangelio. El Evangelio no habla de lo que tú tienes que hacer. Hay que guardar sábado, hay que pagar diezmo, hay que hacer. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es lo que Dios ya hizo. Ay, pastor, usted está enseñando. No, es el Evangelio. El resultado del Evangelio, entonces, es el sábado, es el diezmo, es la asistencia a la iglesia, es el buen comportamiento. Y mi querido, si el Evangelio, esto que es el Evangelio, no despierta en ti más amor, más compromiso con Jesús, más alegría, te digo una cosa, nada más lo va a hacer. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es cuando tu equipo mete el gol del gane. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es el jonrón que le da la victoria a tu equipo. Es eso. Por eso dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando ¿con quién? Consigo ¿a quién? Al mundo. Y ahora nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, en otras palabras, ahora Pablo nos dice, ya que hemos sido reconciliados con Dios, Dios se puede acercar al hombre y el hombre se puede acercar a Dios y darse ahí un abrazo eterno, porque ya no hay condenación. Ya no hay. Ya se pueden estar juntos. Ahora, díganle a la gente que hay reconciliación con Dios. Díganle a la gente que no tienen por qué tener miedo de Dios. ¿Por qué caminar asustado de Dios? ¿Por qué vivir lejos de Dios? Díganle a la gente que no les den la espalda a Dios. Que ahora pueden acercarse a Dios libremente, gratuitamente. No tienen que pagar nada, no tienen que dar nada, no tienen que comprar nada, porque la reconciliación, antes había enemistad, ahora hay amistad a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo te pregunto, ¿alguna filosofía enseña algo así tan precioso como esto? Lo demás te enseña que tienes que pagar, que tienes que portarte bien porque si no Dios te castiga. Mira las religiones orientales para que veas, hermano, ¡ay, qué dolor! Gente que camina y camina para llegar al río, allá para tocar el río porque dice hay sanidad en el río. Gente que arroja a sus muchachos al río porque así dice que su Dios está airado y que si le entrega a su hijo va a venir prosperidad para su vida. ¡Ay, hermano! El Evangelio del Señor Jesucristo es lo más lindo y más precioso que existe en el mundo. Y sentimos vergüenza. Y sentimos pena. Cuando nosotros debiéramos caminar con el rostro levantado. ¿Amén o no amén? Y mi querido muchacho, mi querida muchacha, esto, lo que dice el Evangelio, tienes que aprenderlo, saberlo, rumiarlo, como que 2 por 2 es 4. Querido hermano, querida hermana, aquellos que están mirando a través de la pantalla, no sabemos los productos, no sabemos las tablas, sabemos de nuestro trabajo. Los médicos saben en su especialidad, los carpinteros saben cómo manejar las herramientas, los mecánicos saben, así como sabes de todo eso en las áreas, tienes que manejar todo esto. Valores espirituales, conceptos espirituales, tenemos que manejarlo. ¿Amén o no amén? Tenemos que manejarlo. Tenemos que dedicar tiempo a leer la Biblia. Tenemos que dedicar tiempo a leer libros que hablen acerca de Jesús. Ya les comentaba, llevo 27 años en la iglesia y del único tema que estoy leyendo es de Jesús. Porque Pablo, ¿cuál era el mensaje de Pablo? No quiero saber nada de vosotros, sino de Cristo y de este crucificado.
Revisa los apóstoles allí, las cartas de Pablo, revisa para que vea que el mensaje de ellos era Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Jesús, y Jesús. Ellos no hablaban de otro tema, era Jesús. Y este crucificado, o sea, no solamente era Jesús, sino Jesús crucificado, porque Jesús reconcilió al mundo. Y mañana vamos a ver otro concepto más. Mírate al que tiene al lado y dile Jesús y punto. Díselo, Jesús y punto. Hijo, Jesús y punto. Jesús y punto. Hablemos más de Jesús. Suéltese nuestra lengua para hablar de Jesús. ¿Amén o no amén? Sí, hermano. Ay, pastor, es que esos temas de Jesús son agüita. No, la profecía es así. 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 Yo conozco mucha gente que sabe de profecía y está perdido. Sé de mucha gente que dice que es vegetariano y está perdido. No es Jesús más profecía. No es Jesús más doctrina. Es Jesús y punto. Esos son conceptos de la iglesia adventista del séptimo día. Digo acá, fue la iglesia católica lo que le puso a Jesús más. Jesús más. Jesús más. Y mucha gente todavía tiene esos conceptos, como el domingo viene también de la iglesia católica. Fue esa iglesia la que le puso más los sacramentos. Y es una historia larga que puede para una semana estudiar sobre eso. Pero la iglesia cristiana siempre ha sido Jesús y punto. Porque al cielo usted podrá llegar, pero no podrá llegar al cielo sin Jesús. En esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, te digo, hay reconciliación en Jesús. ¿Sientes miedo de Dios? ¿Sientes temor? Gente que no quiere escuchar de los eventos finales porque le da miedo. Gente que no quiere escuchar del juicio porque le da miedo. ¿Por qué te da miedo? Si ahora ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? Tu preocupación tiene que estar en Jesús. Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Hay gente que es crisicéntrico. No es crisicéntrico, es cristocéntrico. Hay gente que dice, ay, yo soy conservador. Y se vanagloria en que es conservador. Hay otro que dice, no, espérate un momentico, yo soy liberal. Pues mira, te digo una cosa. El conservador, la tradición trajo la apostasía. Ahora, cuando digo del conservador, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de los años, la tradición. La tradición trajo la apostasía. Porque la tradición lo lleva todo recio. Todo. Y esto y aquello, y no coma, y no beba, y no haga esto, y no haga aquello. Y es todo no. El liberal, por el otro lado, ¿sabe qué trajo? El secularismo. Entonces no importa, ya vive como quiera, anda como quiera, haz lo que quiera, que no importa. No, tranquilo. Entonces, el punto no es ser conservador o ser liberal. El punto es ser cristocéntrico. Amén. Mi querido, en esta noche yo te invito a reconciliarte con Dios. Mi querido muchacho, mi querida muchacha, muchas veces yo me he sentido fuera de la gracia de Dios. No sé si hay alguien en esta noche que en algún momento se ha sentido fuera de la gracia de Dios. Ya no hay condenación porque Jesús asumió esa condenación. Amén. Hay un precioso canto que yo quisiera que escucháramos en este momento. Y pídele a Jesús que lo que hemos hablado en esta noche toque tu corazón. Mira lo que dijo Jesús. Y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Queremos que la iglesia se levante.
levantemos a Jesús. Hablemos más de Jesús. Líderes, exaltemos más a Jesús. Prediquemos más de Jesús. Porque si Jesús no cambia al ser humano, nada más lo va a hacer. Los muchachos no cambian por temor, por presión, porque tú le digas. Los muchachos cambian porque reconocen que Jesús es su Salvador. Y los muchachos dicen, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a desandar si Jesús ocupó mi lugar? Por eso en esta noche yo te invito a mirar a Jesús. Mira a Jesús. Gota a gota dio su sangre en la cruz del Calvario para darte salvación y para darte vida eterna. Amén. Dice Elena de White, dice ella, sería bueno que dedicásemos por lo menos 1 hora diaria a la contemplación de la vida de Cristo y especialmente aquellas que están relacionadas con sus últimas horas. Si hiciéramos eso, se vería un amor más profundo entre nosotros. Tendríamos más del Espíritu y un reavivamiento se vería entre nosotros. ¿Amén o no amén? Escuchemos este precioso canto. Yo quiero animarte para que escuchemos qué precioso canto. Me amó por la cruz. Cierra los ojos del alma, del corazón y piensa en lo que Jesús hizo por ti. La ira de Dios tenía que caer sobre ti, sobre mí, pero Jesús se puso en el medio. Amén. Él llevó nuestros dolores, mas el herido fue por nuestra paz. Soy salvo ya. No soy salvo por nada más, por Jesús soy salvo. Como cordero fue llevado, en el madero fue clavado, y como oveja enmudeció, mostrándome su amor. Por eso dice Pablo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, aún Cristo murió por nosotros. ¿Le pudiéramos dar un poquito más de volumen, por favor? Me amó por la cruz. Su vida dio por mí. Jesús mi Salvador. Me amó con la cruz. ¿Quieres que tu vida sea cambiada? ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Queremos más del Espíritu? ¿Queremos ser reavivados? Miremos a Jesús. Miremos a Jesús, pensemos en Jesús, hablemos de Jesús. Entre impíos fue sepultado. De la tierra fue cortado. Y aunque no hizo Él no hizo mal. Él no pecó. Sin embargo, su vida Él quiso dar por amor a ti, para que podamos tener salvación y vida eterna. Me amó con la cruz. Me amó con la cruz. Si Él murió por mí, ¿por qué ahora yo no puedo vivir por Él? Amén. ¿Alguien quiere vivir por Jesús? ¿Pudiera ponerte en pie? ¿Te quieres poner en pie? Yo quiero orar por ti. Si Él murió por mí, ¿por qué ahora no vivir por Él? ¿Por qué no hablar de Él? ¿Por qué no comentar de Él? No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Nosotros nos apartamos, le dimos la espalda y muchos se la dan hoy en día. Como ovejas nos descarriamos. Más, dice el texto bíblico, mas Jehová en Él cargó el pecado que me ató. Una vez más dice el canto, me amó con la cruz.
Líderes de jóvenes, hablemosle de eso a los jóvenes. Predicadores, prediquemos más de Jesús. Hablemos más de Jesús. ¿Quieres que tu esposo cambie? Jesús. ¿Quieres que la esposa cambie? Jesús. ¿Queremos que los vecinos cambien? Jesús. No hay de otro. No hay más. Es Jesús. Su vida dio por mí. Claro que la dio. ¿Por qué no darla ahora por él? Su vida dio por mí. Jesús, mi Salvador. Me amó con la cruz. Me amó con la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi querido muchacho, mi querido hermano, mi querida hermana, Cristo murió por ti. Amén. Murió por ti. No sé si en esta noche estaré hablando para alguien que se ha sentido lejos de Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Estás en la iglesia, estás bautizado, eres líder de la iglesia, pero te sientes lejos de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando. Abraza a Jesús en esta noche. Y al abrazar a Jesús, ahí está la reconciliación. Amístate con Dios. Y en el libro de Job dice, amístate pues ahora con Él y por ello te vendrá bien. Mírate al que tiene al lado y dile, abraza a Jesús. Díselo por favor con amor y cariño. Jóvenes, abracemos a Jesús. Abraza a Jesús. Por medio de la fe, abrázalo a Él. Y mientras estés abrazado de Jesús, hay salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Podemos orar? Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el tema que hemos escuchado en esta noche, por tu palabra. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Se supone que todo esto lo sabemos. Se supone que no es nada nuevo, pero muchas veces lo que se supone está puesto a un lado. Te agradecemos por Jesús, quien nos ha reconciliado con Dios. Si en algún momento hemos dado la espalda o hemos estado dando la espalda, sintiendo temor, vergüenza, en esta hora a través de la fe nos abrazamos de Jesús. Padre, abrázanos también y permite que podamos pensar más en Jesús, meditar más en Jesús, leer más de Jesús. Que como Pablo podamos decir, el amor de Cristo me motiva. Que sea el amor a Cristo el que nos motive a hacer todo lo que nosotros hacemos. Perdona todo pecado, toda maldad, toda iniquidad de nuestra parte. Y no nos sueltes, Señor, hasta que nos dejes en el reino eterno. Gracias por escuchar nuestra oración. Llévanos en paz y que mañana estemos de vuelta para seguir aprendiendo de ti. En la sangre de los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Mañana estaremos con más en el mismo lugar, a la misma hora y por la misma sintonía. Mañana va a ser nuestra última noche en este lugar. No te pierdas nuestra última noche, donde estaremos hablando también de estos preciosos temas bíblicos que nos acercan más al trono de la gracia. Dios te bendiga. Una feliz noche.